En esta mañana vamos a ver un versículo muy especial que de alguna manera lo estuvimos repasando en el campamento de adolescentes y tiene que ver con Juan capítulo 6. Con los adolescentes vimos en el campamento pasado 3 temas fundamentales, ¿sí? A ver, ¿hay algún adolescente por ahí que se acuerde el primero? ¿Alguno que estuvo presente? Si no es un adolescente. ¿No? ¿Nada? Bueno, no se trajeron nada de allá. Muy bien, comunión. Comunión fue un primer punto. El segundo punto tuvo que ver con las convicciones, ¿sí? Se habló y se dijo acerca de cuánto nosotros debemos estar firmes en nuestras convicciones, ¿no? Y el tercero hablaba de compromiso. Y de eso habla un poco lo que vamos a leer hoy día. Pero el título de hoy es El banquete de la vida. El banquete de la vida nos referimos a un banquete que se va a dar a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Y tiene que ver con permanecer en él. Vamos a leer Juan capítulo 6, desde el versículo 53 al versículo 58, ¿sí? Juan capítulo 6, desde el versículo 53 al versículo 58. Y dice así: Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Para entrar en contexto, Jesús acababa de alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Ya Eugenio nos habló del tema de los valores y nos habló muchas veces acerca de cómo dimensionar esto de 5.000 hombres, más de 5.000 mujeres. Bueno, era una cifra muy, muy grande, ¿sí? De personas que habían comido por la provisión del Señor Jesucristo. La gente le empezó a seguir a partir de ahí por una necesidad. Ellos querían saciar su necesidad física, ¿sí? En cambio, Jesús eleva la conversación. El Señor Jesús les dice: no trabajen por la comida que perece, sino por la que permanece. Les habla de un alimento diferente. El problema del ser humano es que siempre está buscando saciar su alma y su ser con cosas temporales. Nosotros, como seres humanos, siempre estamos tratando, ansiando saciar nuestro ser con cosas temporales. Algo que nos saque rápido del momento, algo que nos entretenga, algo que nos lleve a estar pendiente de o ocupado en. El ser humano siempre busca eso. Ahora, nosotros en este momento, al tener presente la cena del Señor, tenemos que entender que la cena del Señor no es un rito de sobrevivencia, sino el recordatorio de nuestra total dependencia del Señor Jesucristo. Estos símbolos representan al Señor Jesucristo. Él dijo que nosotros los comamos, ¿sí?, en memoria de Él. Vamos a comer del pan, vamos a tomar del vino, pensando en Él. No en qué voy a cocinar cuando salga de acá, no hacia dónde me voy a dirigir, no si habrán abierto la pileta para poder ir hoy día que llovió, ¿no? Es en memoria de Él. Mi concentración tiene que estar ¿en quién? ¿En mí? En Él. Amén. Entonces, tengamos presente esto. Cada uno de nosotros tenemos
un alma con hambre. Con hambre, ¿sí? Yo en mi caso tengo alma, cuerpo y espíritu con hambre, ¿sí? Vivo con hambre todo el tiempo, ¿sí? Siempre. Pero cada uno de nosotros tenemos un hambre que no se puede saciar con cualquier cosa, menos con cosas temporales, ¿sí? Fíjense que en esto que el Señor Jesucristo les plantea a los judíos, les plantea algo que los escandaliza. Porque les dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice el versículo 53. Les acaba de plantear algo que para nosotros tal vez pasa un poco por alto, ¿sí? Pero para el judío creyente, esto era realmente ofensivo. Era sumamente ofensivo. Fíjense, vamos a leer Levítico, capítulo 17, en el versículo 10. Mientras lo buscan, tomo agua. Me dicen cuando lo encuentran. Levítico, capítulo 17, versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Levítico capítulo 17, versículo 10 dice, si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Estas personas se criaban desde muy pequeños escuchando la ley. Ellos tenían presente no la ley de Jehová, era la ley de Moisés. Por eso ellos defendían un dogma tan ferviente, ¿sí? Porque decían, esta es la ley que Moisés nos dejó. Y en esa ley que Moisés les había dejado decía que no, de ninguna manera podían beber sangre. Entonces, cuando el Señor Jesús viene y les plantea esto, realmente les trae un mensaje radical, era algo que les tenía que volar la cabeza, porque tenía que enseñarles una verdad profunda. La verdad profunda tenía que ver con que el comer su carne no significaba en algo literal. Tampoco el beber su sangre, ¿no? Si no, imagínense, si para ser salvo teníamos que comer a una persona, seríamos todos caníbales, estaríamos perdidos, ¿no? En este caso, el Señor Jesús plantea dos cosas. Primero, comer su carne. Significa que tenían que creer en la encarnación del Señor Jesucristo. No en la reencarnación, en la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es haber venido en carne, ¿sí? Lo que leíamos en Juan. ¿Volvemos a Juan? Juan capítulo 1, leímos desde el versículo 9, en el momento de la alabanza, dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Creer en la encarnación del Señor Jesucristo era reconocer que Él era Dios, que Él era el único y verdadero Dios, que Él era el Hijo, aquel que venía a traer el mensaje, era el Mesías que ellos tanto estaban esperando. A eso se refería el Señor Jesús con comer su carne. Y con beber su sangre tiene que ver con lo que dice Hebreos 9:22. Vamos a Hebreos. Hoy vamos a pasear un poquito por la Biblia. Los invito. Dice Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés,
casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre no se podía comer ni beber, de ninguna manera, en los tiempos de Moisés, ¿no? Pero la sangre era la que redimía del pecado a las personas. No había otro elemento en la tierra que pudiera redimir el pecado en ese momento, hasta que vino aquel que les estaba planteando algo muy loco para su época. Era realmente irracional lo que les planteaba el Señor Jesucristo a estos judíos. Y le dice que tenían que beber su sangre porque para poder apropiarse del sacrificio en la cruz, debían participar del vino, entendiendo que la sangre no es un alimento físico, ¿sí? No significa que tenemos que tomar sangre para ser salvos. Eso lo entendieron, ¿no? Por las dudas. Por las dudas. Nosotros no nos alimentamos de una doctrina, una moral, nos alimentamos de una persona. La salvación es comer, o sea, creer y recibir a Cristo. Es creer y recibir a Cristo. Esa es la manera en que nosotros nos vamos a alimentar. Cuando el Señor Jesucristo usa la palabra comer aquí, cuando se refiere a comer su carne, ¿sí? Usa una palabra que es diferente a la que se usaba para comer habitualmente. La que se usaba habitualmente en el griego original era fago, o sea, comer. Hablaba de comer, simplemente tragar, ¿sí? Viene de fagocitar, es algo que vos tragás prácticamente sin degustar. La palabra que el Señor Jesucristo usa ahí es trogo, que implica masticar o alimentarse continuamente. La invitación en esta mañana es para que nosotros pensemos en la invitación justamente, valga la redundancia, del Señor Jesucristo, a comer su carne y a beber su sangre. Esto nos lleva a pensar que el que come su carne y bebe su sangre permanece en él. Permanece en él. Y él permanece en nosotros, ¿sí? Habla de una permanencia que está conectado directamente a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, ¿de qué habla? De la vid, ¿sí? Y dice que la vid verdadera tiene que estar conectada con sus pámpanos para poder vivir. Y tienen que permanecer. Eso lo hemos visto en varios mensajes, el año pasado incluso, porque lo tengo presente, ¿sí? Y sin él, nada podemos hacer. Nada. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 16. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Diez, 16. 1 Corintios. Dice así: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Nos dice que el pan y la copa son la comunión, la participación, la koinonía con la sangre y el cuerpo de Cristo. No solo es mirar al pasado, sino implica un vivir el presente. La comunión hoy, en este momento, es con la sangre y el cuerpo de Cristo, a través del pan, del vino, en medio de nosotros. Nosotros participamos del sacrificio eterno del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo repite varias veces: y yo les resucitaré en el día postrero. El propósito de nuestra salvación es vida eterna y resurrección. Y eso rompía también otro tema que andaba dando vuelta entre los judíos, que tenía que ver con la resurrección. Había gente que no creía en la resurrección y ellos defendían de una manera firme que no existía la resurrección. Y el Señor Jesucristo les plantea y les dice:
aquel que sea capaz de creer en mí y vivir por mí, va a resucitar en el día postrero. Tenemos esperanza. Podemos ver hacia el futuro, no solamente en el presente, sino hacia el futuro. Al comer el pan y beber de la copa, estamos declarando que nuestra esperanza no está en el mundo, no está en algo temporal, sino en la vida que Jesús compró en la cruz. Cristo compró nuestra salvación, nuestra redención, una sola vez y para siempre. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nosotros anunciamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Por eso es que todos los domingos compartimos la cena del Señor, pensando en que esto no solamente es un tiempo de comunión entre nosotros y el Señor Jesucristo, sino también es un testimonio para aquellos que no le conocen. Estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Al acercarnos hoy a la mesa, les invito a que podamos hacer 3 cosas. La primera es examinar su corazón. Dios nos llama a examinar nuestro corazón antes de participar de la cena. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Le buscamos por sus milagros? ¿Por la comida física? ¿O buscamos a Jesús por quién es Él? Él es el pan de vida. Entonces, examinemos nuestro corazón. ¿Por qué venimos ante Él en esta mañana? ¿Solamente por lo que estoy necesitando? ¿Solamente por lo que quiero que el Señor haga? ¿O por quién es Él? Lo segundo que debemos hacer es apropiarnos del sacrificio. Dice que nosotros participamos del sacrificio del Señor Jesús al participar de la cena. No tiene que ser un rito vacío. Tenemos que decirle: Señor, tu muerte es mi vida. Tu justicia es mi única esperanza. Tu muerte es mi vida. Eso es lo que debemos decirle al Señor. Tenemos que apropiarnos del sacrificio. No porque nosotros lo hayamos hecho o porque seamos merecedores de algo, sino porque entendemos que participamos por su gracia, porque Él murió por cada uno de nosotros una vez y para siempre. Y lo tercero es que podamos vivir por Él. Así como el Padre envía a Jesús y Él vive por el Padre, nosotros vivimos por el Hijo. Entonces, no tiene que ser algo pasajero, no tiene que ser algo que, bueno, va a pasar el domingo que viene, ¿no? Es algo que debemos vivir. Esto de participar del sacrificio del Señor Jesucristo habla de una vida constante. La cena, ¿sí? La cena debe ser un recordatorio constante de lo que somos y de lo que tenemos. Porque usted y yo, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos algo que si los demás que no lo tienen lo entendieran, lo pedirían urgentemente. Lamentablemente hay mucha gente que está confundida y no puede entender aún el mensaje. Pero nosotros debemos vivir por Él, así como el Señor Jesucristo vivió para el Padre. La cena del Señor es el recordatorio de que somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo. Entonces, al participar de la cena, vamos a pensar primero en examinar nuestro corazón. Vamos a examinarnos y vamos a ver por qué estamos aquí. ¿Es un simple rito? ¿Es una simple costumbre? ¿O realmente entendemos el valor de esto? Y por supuesto, luego, cuando nos vayamos de aquí, la idea es que podamos vivir. Vivir como Cristo vivió, honrando al Padre, glorificándole hasta el último momento y dispuestos a entregar nuestra vida
por la causa de Cristo, así como lo hizo Él por cada uno de nosotros.